¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a otra transmisión más de aquí de Viviendo un Curso de Milagros, donde, bueno, vamos a platicar de otra frase más que nos regala este libro, otra frase más que nos lleva por el camino del autoconocimiento. Y bueno, pues hoy estamos para platicar pues otra de las tantas frases que el Curso de Milagros nos regala y por medio de la cual pues podemos ir comprendiendo primero cuál es la visión de este libro y nos puede ir también aportando información importante acerca de lo que este libro nos trata de enseñar. Entonces hoy vamos a estar pues ya platicando como cada domingo de otra de estas frases. Estamos a punto de iniciar, nomás vamos a esperar unos segundos para verificar que estamos transmitiendo de forma correcta, para ver también que el audio está funcionando de manera correcta, que no tengamos ningún problema con el audio. Y bueno, vamos a comenzar para platicar otro domingo más, como les decía. Entonces, si tú conoces un curso de milagros, pues bueno, te hago la invitación a que nos acompañes cada domingo, a que te unas a estas transmisiones, si es que ya eres alguien que conoce el curso de milagros, alguien que quizás ya está estudiando el curso de milagros. Pues bueno, pues te invitamos a que te unas cada domingo. Y si tú no conoces el curso de milagros aún, y bueno, pues te invitamos para que conozcas un poco acerca del curso de milagros, de cuál es su visión, qué es lo que intenta transmitirnos o enseñarnos. Y bueno, para eso estamos aquí cada domingo, para platicar un poco de aquellas frases que nos va regalando en este libro, el curso de milagros. Entonces también te invito, como siempre, a que me dejes un me gusta en esta transmisión, que me des tus comentarios, que compartas esta transmisión si crees que hay alguien que está interesado, que le guste esto del autoconocimiento, de conocerse, conocer más uno mismo, conocer su mente, conocer cómo es que las emociones influyen a veces también en nosotros, hacer un cambio de percepción, etcétera. Hay muchas maneras de nombrar este camino, pero bueno, se trata básicamente del autoconocimiento, pues eso es básicamente el objetivo. Entonces, pues si conoces personas que estén en este camino, pues que les pueda interesar esta información, bueno, pues compárteles esta transmisión para que puedan estar aquí con nosotros. Entonces, pues bueno, ya veo que se están conectando las personas. Y bueno, ya estamos ahorita a punto de comenzar. Vamos a compartir esta transmisión para que otras personas puedan unirse. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de otra de las tantas frases. Seguimos con frases que están incluidas en el capítulo número 1. Y en este caso vamos a ver una que forma parte del apartado número 6. Así que bueno, pues vamos a ir comenzando. Vamos a ver aquí en la pantalla, van a poder ver ya esta frase. Como les decía, esta frase forma parte del capítulo número 1, que se llama El significado de los milagros, y está en el apartado número 6, que se llama La ilusión de las necesidades. Entonces, esta es la frase que dice: antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada, no había necesidades de ninguna clase. Entonces, pues bueno, esta frase tiene varias cosas interesantes, y algo de lo que tiene el curso de milagros es que nos va a dar una reinterpretación de ciertas cuestiones que muchos podemos saber por medio de la Biblia, por ejemplo, si es que hemos estado apegados sobre todo a una religión cristiana, a la religión católica, por ejemplo. Entonces, pues probablemente ya hemos tenido algún conocimiento de este tipo de metáforas que se encuentran en la Biblia, y a esto se refiere con la caída, que es ahí donde inicia la separación. Entonces, bueno, pues esto, como les decía, en la Biblia lo podemos encontrar en el Génesis, que es donde se narra de forma metafórica la separación, o lo que conocemos como la caída del hombre, es decir, cuando han sido expulsados del jardín del Edén, tanto Adán y Eva. Entonces, el curso de milagros nos habla de esta parte y nos da una reinterpretación. Hay que tomar en cuenta también
que esta parte del Génesis está narrada en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento pues es la Biblia judía. Entonces, pues estas escrituras que se encuentran ahí forman parte de textos muy antiguos que fueron escritos precisamente para la religión judía, y que en su mayoría pues trataban de narrar cómo podría haber sido el inicio del mundo, el inicio de la creación y algunas otras cuestiones, pero en formas metafóricas, usando algunos cuentos, y no quiere decir que la intención era narrar literalmente cómo es que se ha dado, por ejemplo, la creación del mundo, que es como a veces se considera que es en 7 días, pero bueno, esto no es algo necesariamente literal. Entonces, también en este sentido, pues nos hablan de la separación o la caída del hombre, que es cuando son expulsados del jardín del Edén. Y el curso de milagros nos dice que el jardín del Edén es un estado mental en el que no existe carencia, es decir, existía en algún momento un estado mental en donde nadie veía carencia en su vida, y no existía ningún tipo de necesidades. Cada uno era consciente de su abundancia, y el jardín pues es la conciencia, es lo que hay en la mente, es estos conceptos, ideas, prejuicios, emociones, todo esto que forma parte de nuestra mente, de nuestro mapa mental. Eso es lo que es el jardín, lo que simboliza el jardín, y ahí es donde se encontraba el árbol prohibido o el árbol del conocimiento. Entonces, lo que Dios prohibió, por así decirlo, era comer la fruta de ese árbol del conocimiento. Pero este fruto lo que significa o lo que simboliza es el tener la idea o el pensamiento de que podemos estar separados de Dios, y que de alguna manera nosotros podemos como convertirnos en Dios al estar separados de Él y ser nosotros los creadores de nuestra vida, pero de una forma independiente. Es como también de alguna manera decir el pensamiento de usurpar la capacidad de autocrearse, de ser yo mi propio Dios y ser yo pues el Dios de mi creación, el Dios absoluto. Entonces, este es el fruto prohibido, esta idea de pensar. Pero bueno, esta es una idea, o este fruto no lo prohibió realmente Dios, porque bueno, si lo hubiera prohibido, el ser el creador, el todopoderoso, como así se le conoce, pues entonces no hubiera realmente nadie en comer de este fruto. Entonces, en realidad no es que lo prohibiera, sino que de alguna manera el tener esta idea, pues es algo que Dios no puede aceptar, porque sabe que no puede haber separación. Entonces, todos estamos unidos, y todas sus creaciones son imagen y semejanza, y lo que quiere decir es que todas son una extensión de Dios mismo. Entonces, no existe ninguna separación de ningún tipo. Entonces, pero en el momento en que Adán y Eva escuchan estas ideas falsas, que es lo que simboliza la serpiente, pues entonces ahí es donde se narra que él ha comido del fruto, y lo ha comido en el sentido de que ha creído que esta idea puede ser posible que se lleve a cabo, que puede ser algo real. Ha pensado que realmente podría existir la separación y ser él el creador de sí mismo. Entonces, al comer de este fruto, al creer en esta idea, pues ha entrado en un sueño profundo. Y es lo que menciona la Biblia, que Adán cayó en un sueño profundo, y dice el curso de milagros que no se menciona en ninguna parte que él haya despertado. Entonces, pues ha caído en un profundo sueño. Ese es lo que significa la caída o la separación. Y bueno, pues esto tiene que ser comprendido claramente. Entonces, de alguna manera, estamos viviendo precisamente en el sueño de Adán. Ahí es donde ha surgido, se ha creado la dualidad, el mundo de los opuestos. Y es ahí también, dice el curso de milagros, donde la mente de ser una entidad creadora ha pasado a ser una entidad
perceptora, y para eso hemos tenido que crear pues el cuerpo, que es por el vehículo que utilizamos para percibir el mundo que nos rodea. Entonces, esto es lo que significa la separación, y cuando ha surgido esta separación, si en el estado mental que era conocido como el jardín del Edén, donde no había carencia, pues se tuvo que haber formado un mundo de opuestos en donde existieran ambas polaridades, la carencia y su opuesto, la abundancia y su opuesto. Entonces, pues ahí es donde hemos empezado a vivir en esa dualidad de abundancia y de carencia, del bien y el mal, y hemos creado todos estos conceptos que son duales. Ya hemos dicho que, bueno, no puede existir el amor sin su opuesto, que podría ser el desamor, o podría ser también el odio. No puede existir la felicidad si no existe su opuesto, que podría denominarse como la tristeza o cualquier otro estado que no, denominemos como opuesto. Y así pues se ha creado el bien, el mal, lo positivo, lo negativo, lo masculino, lo femenino, y nosotros vivimos en ese tipo de conceptos y siempre estamos juzgando todo en función de esos conceptos duales. Entonces, ahí es donde ha surgido, eso es lo que significa la separación, y esto es lo que dice el Curso de Milagros, que tiene que comprenderse de manera correcta, porque el conocimiento no puede engañarnos, pero la percepción sí nos puede engañar. Entonces, lo que se ha creado no es que se ha creado un mundo diferente, sino que nosotros hemos comenzado a percibir el mundo en base a estos conceptos duales, tratando de siempre identificar a una parte o a otra dentro del bien y el mal. Entonces, eso es lo que se ha creado, eso es lo que significa la separación, el que Adán haya caído en ese sueño, y por eso dice el Curso de Milagros que nosotros vivimos en un sueño en el cual pues vivimos en la carencia, en la falta, en creer que estamos separados unos del otro y estamos separados de nuestras propias experiencias, que no tenemos nada que ver en lo que nos ocurre. Entonces creemos en la mala suerte, en la casualidad, porque es una manera en que tú te separas de tu experiencia al decir que tú no has tenido nada que ver para estar viviendo pues aquella experiencia que estás viviendo. Entonces, es ahí donde todo va surgiendo a raíz de nuestra conciencia. Esa carencia, al estar en nuestra conciencia, pues es proyectada al exterior, y es por eso que nosotros vivimos ciertas experiencias. Entonces, si observamos a veces el mundo, pues dos personas que estén aparentemente, por ejemplo, en las mismas condiciones en relación a lo que tienen en su vida, pues no van a vivir a veces la vida de la misma manera. Una persona lo puede vivir desde la abundancia, es decir, desde el agradecimiento, de estar siempre agradecido de lo que tiene, de lo que está viviendo, porque además siempre encuentra aprendizaje en cada experiencia. Pero otra persona que está viviendo aparentemente cosas similares puede estar viviendo dentro de la carencia, es decir, siempre pensando que le faltan cosas, no siendo realmente agradecido o no apreciando lo que tiene en su vida, y por lo tanto pues entra en esta parte del sufrimiento, del victimismo, de estarse quejando y de estar siempre en la carencia, siempre en la falta de algo. Entonces, por eso dice que antes de la separación, antes de que esta idea fuera pensada por Adán, que bueno, Adán significa, yéndonos a su significado etimológico, el primer hombre. No quiere decir que es el primer hombre que existió literalmente en la tierra, sino que es el primer hombre que tuvo este pensamiento que pues no puede hacerse real, porque entonces digamos que pues sería como acabar con la creación misma en cierto sentido, porque Dios ya no sería Dios al existir dos entidades que puedan tener la misma realmente enfrentadas uno con otro. Entonces, pues ya no habría ahí realmente solamente un Dios. Ahí podría haber realmente no solo múltiples dioses, sino que cada uno sería su propio Dios, y entonces pues las cosas serían realmente mucho más complicadas. Entonces,
realmente lo que pasa es que nosotros, al estar viviendo con estos conceptos, al tener todas estas creencias y al aceptarlas como posibles, pues nosotros estamos viviendo de la manera en que nuestra conciencia está llena de información, en cómo se ha ido llenando desde que hemos nacido. Hemos ido recibiendo una cierta información, unas ciertas ideas, unos ciertos conceptos, que algunos pues nos llevan a vivir precisamente por la carencia, vivir con conflictos interpersonales, conflictos económicos, conflictos de trabajo, conflictos de todo tipo que todos tienen como raíz pues precisamente que tenemos un pensamiento carente. Entonces, esto es lo que nos dice esta frase, que precisamente antes de que se diera esta situación de la caída, pues no se carecía de nada y que no había necesidades de ninguna clase. Entonces, es importante tener claro que cuando nosotros estamos viviendo en la necesidad, pues precisamente estamos viviendo en la carencia. Precisamente como creemos que no tenemos ciertas cosas y que tenemos que alcanzarlas quizás para lograr algo, para alcanzar un cierto estatus, para alcanzar la felicidad, para alcanzar tener paz, porque así muchas veces lo expresamos, que cuando tengamos ciertas cosas, pues ya seremos felices, pues realmente estamos viviendo en la carencia. Entonces, en realidad ahí es cuando vamos a tener una mayor tendencia a caer pues quizás en el victimismo, en la culpa y en estas cuestiones, pues que realmente nos llevan en el sentido contrario. Entonces, por eso nos dice que antes de esta separación no había necesidades de ninguna clase y que las necesidades surgen pues precisamente porque nosotros nos privamos a nosotros mismos, en estas ideas, en estos conceptos que hemos creado, perdón, en estos valores o a veces creencias de que no podemos hacer ciertas cosas, de que quizás si tú eres hombre, pues no podrías hacer ciertas cosas, si eres mujer otras tantas, pues a veces nosotros nos vamos privando a nosotros mismos de la libertad de vivir ciertas experiencias porque pues estamos pensando en que debemos de cumplir con un sinfín de cosas que nos han enseñado. Entonces, pues hasta que no hacemos conciencia de que quizás ciertas cosas que en algún momento nos han sido funcionales para sobrevivir al principio de nuestra vida, que quizás ya en la vida adulta pues ya no nos sirven, que realmente nos están limitando y que entonces por eso no podemos realmente nunca alcanzar aquello que quisiéramos alcanzar, aquello que queremos vivir, aquellas metas que tenemos, aquellos sueños que tenemos, porque pues no podemos cambiar este tipo de creencias. Entonces, cuando tomamos conciencia de esto, pues yo puedo cambiar estas creencias por algunas que sean, que me abran a posibilidades, que me abran a vivir cosas diferentes a las que hasta ahora he vivido, porque a veces vivimos pues en esta pequeña zona de confort en donde quizás yo no estoy a gusto, pero me siento seguro porque ahí estoy pues siempre en lo conocido, en lo cotidiano, en la rutina, en aquello que me da cierta comodidad y que pues me evita pasar quizás por el miedo, porque luego tenemos esta idea de no querer sentir el miedo, pero bueno, pues precisamente como dice una frase, la vida comienza fuera de la zona de confort. Entonces, pues hasta que tú no te sales precisamente de tu zona de confort, de lo conocido, de lo cotidiano, de aquellas creencias que te limitan a ir más allá, hasta que tú no pasas, sobre todo por la primer zona, cuando tú quieres salir de la zona de confort, la primera zona que te vas a encontrar es precisamente la del miedo, porque va a haber incertidumbre, porque vas a estar haciendo realmente un cambio a profundidad, en donde vas a tener que desprenderte de ciertas creencias y de ciertas cosas que hasta ahora te están limitando. Entonces, pues esto es lo que nos quiere decir esta frase, que nos seamos conscientes de que somos nosotros los que nos estamos limitando, nos estamos boicoteando de alguna manera y que somos nosotros que al estar viviendo en la carencia, en un pensamiento de carencia, pues precisamente lo que estamos haciendo es vivir en carencia y nuestras experiencias pues así nos lo están diciendo. Entonces, pues esto es lo que nos tiene esta frase.
el tomar conciencia también, pues, de que aquellas cosas que en su momento quizás hemos aprendido, pues quizás hemos aprendido una interpretación que quizás no es la correcta. Queda en cada quien decidir qué interpretación es la que mejor le va para quizás poder avanzar en su vida. Entonces, no se trata de que haya una manera correcta o incorrecta, simplemente creo que cada quien tiene que realmente tomar esa decisión y decir, bueno, quizás esto que alguna vez aprendí, pues quizás realmente me ha limitado más de lo que me ha abierto a posibilidades. Entonces, si tú te abres a te abres a conocer otro tipo de visiones, pues quizás puedas encontrar pues precisamente otro tipo de soluciones a tu vida. Entonces, pues es importante pues también conocer un poquito más acerca de estas escrituras, cuál es el origen, cuál es el verdadero sentido, si es que ha habido alguna malinterpretación, pues bueno, pues es importante porque nos pueden llevar a ver aquello que ya conocemos, pues de una forma bastante diferente. Entonces, pues esto es lo que tenemos el día de hoy. Vamos a ver si tenemos ya por aquí algún comentario. Bueno, ya tenemos algunos saludos de las personas que se han estado conectando. Pues bueno, les mando un saludo a todos. Y bueno, por aquí tenemos un comentario. Dice, pienso que la promesa del matrimonio debe aplicarse al resto de nuestra vida, en las buenas y en las malas. Bueno, pues eso es una cuestión, al fin de cuentas, personal, porque al fin de cuentas también, pues se trata a veces de una cierta creencia que tenemos, que el matrimonio debe ser algo que dure para siempre. Y bueno, no digo que no deba ser así, pero tampoco digo que deba de ser así, porque a veces las personas en estas ideas, pues bueno, terminan realmente por vivir, pues a veces en el sufrimiento, a veces viven en la sumisión, porque en base a esta creencia no se dan la libertad de hacer cambios en su vida. Entonces, pues cada quien lo debe de decidir, porque una cosa es, yo creo, aquello que tú crees antes de vivir una experiencia y aquello que puedes ya creer al momento que estás viviendo la experiencia, porque ahí vas a encontrar que quizás había cosas que tú nunca habías contemplado. Siempre cuando vivimos ya una cierta experiencia, pues tú vas a vivir ciertas cosas, todos vamos a encontrar aquellas cosas que en un momento ni te imaginaste, o incluso vas a poder descubrir aquella parte que algunos le llaman la sombra, que es que tú también puedes llegar a tener ciertos comportamientos que quizás alguna vez pensaste que nunca los tendrías. Entonces, pues bueno, yo creo que es una cuestión que cada quien debe decidir. Lo importante yo creo que es ser conscientes en base a que tengo yo cierta idea, ¿no? No es importante si una persona piensa que debe ser para siempre o no, que el matrimonio debe ser para toda la vida, sino que lo importante es que tú sepas si es una decisión personal, es algo que tú estás decidiendo a conciencia o que simplemente estás creyendo en algo que se te ha enseñado y que por eso crees que las cosas deben ser así. Porque entonces, pues ahí es donde a veces nos damos todos de topes, nos encontramos con pared cuando vivimos una experiencia y realmente lo que queremos es ir en contra de eso que se nos ha enseñado, pero sentimos que tenemos que cumplirlo. Entonces esto llega a pasar mucho en la vida. Eh, es algo de lo que hoy en día con tantos estudios pues se pueden ya verificar, ¿verdad? Que siempre estamos limitados por nuestras creencias y que en realidad pues toda creencia no es ni verdadera ni falsa, sino que cada quien tiene que definirlo y lo más importante, si esta creencia te limita o te abre a posibilidades. Entonces, pues bueno, de eso se trata más o menos la vida. Y bueno, pues esto es lo que también el curso de milagros quiere enseñarnos, precisamente, que nosotros, antes que todo, seamos conscientes de cuál es la fuente, cuál es la causa que está creando nuestra realidad, de dónde vienen mis creencias, en qué momento yo he aprendido a pensar de determinada manera, porque a veces creemos que aquello que hemos aprendido es como la verdad absoluta. Hay que tener en cuenta que, pues sobre todo en nuestra infancia, que es cuando hemos aprendido de manera inconsciente la mayoría de nuestras creencias con las que vamos a funcionar en nuestra vida adulta, pues a veces tenemos de manera inconsciente la imagen de nuestros padres como unos
dioses o como unos ídolos, por decirlo de alguna manera, en cuales creemos que ellos tienen la verdad absoluta. Entonces, pues a veces podemos creer que todo lo que nos han dicho, esa es la verdad absoluta y que la vida no se puede salir de ese pequeño círculo. Y cuando vamos a nuestra vida adulta, pues podemos pasar por diferentes experiencias que nos van a ir enseñando que precisamente hay otras maneras de ver la vida y que quizás aquello que nos dijeron no tenía realmente una base muy sólida, porque pues es así, hoy en día ya se sabe que algunas de estas creencias que teníamos pues o han sido una mala interpretación, ha sido simplemente la creación de un dogma para que nosotros vivamos de determinada manera y o simplemente pues no ha sido realmente la verdad lo que ha pasado y entonces pero nosotros nos hemos ido con alguna cierta creencia. En algún momento de la vida se pensaba el mundo era plano y bueno, pues ya después se ha descubierto que no y así muchas cosas se han ido cambiando las creencias. Entonces, pues hay que nada más analizarlo, cada uno tendrá que decidir y lo importante es que en cualquier momento de tu vida tú sepas que puedes cambiar si es que en algún momento algo que tú creías pues no te está siendo funcional en tu vida. Esa sería al final pues la idea. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos los que se han unido a esta transmisión, como siempre, a todos los que estén viendo esta transmisión o la vean más adelante, la grabación, pues te invito a que me dejes un like si es que te ha gustado esta información, a que me dejes tus comentarios, si tienes preguntas, si tienes dudas, y bueno, que si crees que a alguien más le pueda interesar toda esta información, pues que le compartas esta transmisión para que pueda estar aquí los siguientes domingos donde vamos a seguir hablando de muchas otras frases y donde vamos a seguir ampliando sobre todo esto que he hablado hoy y sobre otras cosas que van a ser bastante interesantes. Entonces, pues les mando un saludo a todos, les deseo que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos aquí el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.